Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestra clase de eh, macroeconomía. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la medición del empleo y desempleo. La última sesión que tuvimos, pues nosotros prácticamente, pues sesión, fue acerca de la medición del PIB. ¿Y alguien recuerda cuáles son los métodos para medir el PIB? El consumo, la inversión, los gastos gubernamentales, la exportación y la importación. Ok, muy bien. Y tenemos otro enfoque. ¿Recuerdas cuál es? ¿O alguien recuerda cuál es? Ese es el enfoque del consumo y tenemos otro enfoque. ¿Alguien lo recuerda? No recuerdo muy bien el nombre, pero tengo cómo se mide. Es la remuneración, el consumo de CF y el impuesto y el excedente. Ok, muy bien. Esa es la parte de la producción, ¿no? Y entonces decíamos que teóricamente la medición del Producto Interno Bruto pues debería ser exactamente igual, ¿no? Es igual si yo lo mido por los precios que yo estoy dispuesto a pagar como consumidor, debería ser igual al consumo o al Producto Interno Bruto que el productor paga por hacer o generar un producto o un servicio puesto a la venta, ¿no? ¿Alguien nos puede ayudar a recordar cuáles son o algún ejemplo de productos que no formen parte del Producto Interno Bruto? Los hechos en el hogar, Los fabricados en el hogar para consumo propio. ¿Cuál otro? Los bienes intermedios, Los bienes intermedios, muy bien. ¿Cuál otro? los bienes usados, Los bienes usados, ¿verdad? Entonces esos son como los principales, ay, tengo que ver esto. Esos son los principales productos o bienes que no van a entrar dentro de la contabilidad del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Alguien recuerda para qué nos sirve? Bueno, para empezar, ¿qué significa el Producto Interno Bruto? No recordamos qué significa el Producto Interno Bruto. ¿Recordamos qué es el Producto Interno Bruto? es el valor de la producción total de todas las granjas, fábricas, tiendas y oficinas. Muy bien, exactamente. Entonces es lo que tal cual produce todo un país en un periodo de tiempo, ¿no? Ya sea en granjas, oficinas, en fábricas, etcétera, ¿no? Muy bien. Y hay un concepto de Producto Interno Bruto con el cual nosotros nos podemos comparar con los diferentes países. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este Producto Interno Bruto? El PIB. Ajá, el PIB per cápita, ¿verdad? Muy bien. Y nada más la última como para recordarnos, el Producto Interno Bruto, ahí denme un segundo que empezaban aquí a podar el paso. Un segundo. Listo, perdón. Entonces la última decíamos, la última pregunta que traía en mente es, no, definitivamente me distrajo mucho el señor de la podadora. Bueno, en fin, vamos el día de hoy entonces, ya que estamos un poquito más recordando de qué venimos, vamos ahora a ver la medición del empleo y desempleo. El objetivo pues será definir cuál es la población económicamente activa, la tasa de participación, la tasa de ocupación, y vamos a conocer los indicadores del desempeño y describiremos la relación entre el empleo, el desempleo y el Producto Interno Bruto. En alguna ocasión hemos platicado acerca de cuándo nosotros podemos considerarnos empleados o desempleados. ¿Alguien recuerda más o menos estos conceptos?
¿no? Por ejemplo, las personas que no buscan empleo, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra mamá que está en casa y que se dedica prácticamente al trabajo del hogar, ¿es empleada o es desempleada? ¿O no es ninguna de las dos? Tenía otro nombre, ¿no? Tenía otro nombre, muy bien, pero no entran en la categoría de empleado ni desempleado, ¿verdad? Porque son No. Sí. personas, porque son personas que aun si no están en una empresa trabajando, no buscan un empleo, ¿sí? Entonces no podemos considerarlo un desempleado como tal, ¿verdad? Bueno, muy bien. Me da gusto que recordemos por lo menos un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, pues para la mayoría de nosotros, perdón, el mercado laboral es la fuente de casi todo nuestro ingreso. Nos preocupamos cuando es difícil encontrar empleo y nos sentimos más tranquilos cuando hay abundancia de empleos. También nos interesa la clase de empleos disponibles y queremos buenos empleos, lo que significa que queremos empleos interesantes y bien pagados. Y bueno, esto es evidente, ¿no? Nosotros cuando salimos al mercado laboral, cuando terminamos nuestra universidad, nuestros estudios universitarios, y nos interesa empezar a trabajar, pues obviamente necesitamos o buscamos pues que tenemos la esperanza de que el empleo laboral pues sea abundante, ¿no? Que exista empleos para todos y no solo eso, sino que además sean buenos empleos. Sean empleos que tengan algo que ver con mi profesión, con lo que acabo de estudiar, que sean empleos que tengan una buena remuneración para darme pues el estilo de vida que estoy acostumbrado o un estilo de vida al que aspiro, ¿no? Entonces, pues eso es lo que buscamos generalmente cuando terminamos cierto grado de estudio, ¿no? Tener una oportunidad laboral pues bastante interesante y muy bien remunerada. Bien. Cada cierto tiempo, diversas oficinas gubernamentales en todo el mundo realizan encuestas a las familias seleccionadas y les preguntan acerca de la edad y la situación de sus miembros del mercado laboral. Esas encuestas son las que generalmente vienen y nos hace el INE, no, no el INE, ¿cómo se llama? Ay, ayúdenme. El INEGI. Exactamente, el INEGI. Sí, muy bien. El INEGI es el que viene, nos toca la puerta y nos hace este tipo de encuestas. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? ¿Cuántas son mayores de edad? ¿Cuántas tienen empleo? ¿Qué edad tienen? Te ponen rangos como de el, 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 el ingreso que tiene la vivienda, etcétera, ¿no? Y entonces esas encuestas sirven pues para medir qué tanto porcentaje de la población cuenta con un empleo, ¿sí? Se divide a la población en dos grupos, la población en edad de trabajar y los que son muy jóvenes para trabajar. Y eso ya más o menos lo habíamos platicado. No todas las personas tienen las posibilidades de trabajar, aun si ellas quieren, ¿no? Y no sé si les pasó a ustedes cuando estaban pues niños, que de alguna manera decían o decíamos, pues quiero dinero para ir a comprarme mis dulces, ¿no? Entonces, pues nosotros, bueno, yo pensaba, ya quiero empezar a trabajar o quiero trabajar en algo para poder tener, pues, un par de monedas y comprarme mis dulces, ¿no? Pues obviamente que cuando uno está muy chico, pues no se encuentra en edad de trabajar, o sea, ni siquiera es legal poner a trabajar a alguien, ¿no? A determinada edad. Sin embargo, después de esta edad, pues ya son las personas que tienen edad para trabajar. La población en edad de trabajar es un número total de personas mayores a los 12 años que no están en la cárcel, en hospital o en alguna otra forma de cuidado institucional. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir a la población total, la vamos a dividir en las personas que están en edad de trabajar y en las que no están en edad de trabajar. ¿Ok? Todas las personas mayores a los 12 años son personas en edad de trabajar. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros tenemos a las personas en edad de trabajar, ahora hay que sacar a todas las personas que están en alguna forma de cuidado institucional. ¿Qué es esto? Las personas que están en hospitales, las personas que están a lo mejor en un psiquiátrico,
las personas que están de alguna forma imposibilitadas, que tienen algún tipo de cuidado que debemos tener, que debemos tenerles cuidados, ¿ok? Y las personas que están en la cárcel. Todas esas personas que tienen más de 12 años, pero que están bajo la supervisión de algún hospital o de algún cuidado o de la cárcel, tampoco las vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con las personas que tienen más de 12 años y que no están recluidas en alguna institución, ya sea una institución de salud o una institución como la cárcel. Posteriormente, las oficinas gubernamentales van a dividir a esta población en edad de trabajar en dos grupos. Los que están en la fuerza laboral, que es la población económicamente activa, y los que no están en la fuerza laboral, ¿sí? Y vamos a empezar, voy a empezar a hacer aquí mejor una anotación. Vamos a hacer en color naranja. Muy bien. Entonces tenemos a la población total. Ese es el total de la población. Total, mejor lo vamos a escribir. Total población. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener el total de nuestra población y de ahí lo vamos a dividir en los mayores de 12 años. Y los menores de 12 años. Ok. Los menores de 12 años los vamos a dejar por un lado. Ellos no nos van a... Ellos son población que no está en edad de trabajar. Y vamos a tener población en edad de trabajar. Ok, que son los mayores a 12 años. De la población en edad de trabajar, vamos a sacar nuevamente a los recluidos. Vamos a poner recluidos. Que pueden estar recluidos en alguna institución de salud o en alguna cárcel. ¿Ok? Y nos vamos a quedar entonces con la población económicamente activa. ¿Ok? Población económica activa. ¿Ok? Nos vamos a quedar con ellos, con la población económicamente activa. Y una vez que entonces ya tenemos la población económicamente activa, otra vez lo vamos a dividir en dos grupos. No, a ver. No, aquí me hizo falta me hizo falta, ajá, ahí está. Me hizo falta otra división. Entonces, vamos a sacar los recluidos de la población en edad de trabajar y están... No, sí era la población económicamente activa. Económica activa, habíamos puesto. Ok, y de esta población económicamente activa, ahora sí tenemos nuestra fuerza laboral, ¿sí? Y de esta fuerza laboral vamos a sacar dos partes. Los empleados y los desempleados. Ok. Ahora sí vamos a tener empleados y vamos a tener los desempleados. Ok. Muy bien.
Entonces, así es como vamos a ir dividiendo o sacando, haciendo extracciones de la población, para entonces finalmente quedarnos con dos grupos, que son los empleados y los desempleados, ¿ok? Dice acá, las oficinas gubernamentales dividen a la población en edad de trabajar en dos grupos, los que están en la fuerza laboral, ¿sí? Que es la población económicamente activa, y los que no están en la población económicamente activa. Y después de la población económicamente activa, lo vamos a dividir entre los empleados y los desempleados, ¿sí? Así entonces, la fuerza laboral o población económicamente activa es la suma de los empleados y los desempleados, ¿sí? Si ustedes se fijan y si yo sumara los empleados y los desempleados, si yo sumo estas dos cajitas, pues me va a dar la población económicamente activa, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una población de 5 millones de personas, 5 millones de habitantes, vamos a ponerlo más o menos por aquí, a lo mejor los que están de menos de un año son 1 millón de habitantes, por lo tanto, 4 millones de habitantes están como la población en edad de trabajar. Si a esto le quitamos los recluidos, vamos a suponer que son 500,000. Vamos a poner 500K, 500,000. Entonces nosotros tenemos 3.5 millones de habitantes en la población económicamente activa. Y vamos a suponer que de estos, 1 millón son, perdón, 1 millón son desempleados. Entonces nosotros vamos a tener 2.5 millones de personas empleadas. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es como para ilustrarlo, poniéndole numeritos, porque ahorita vamos a sacar algunas razones del empleo, algunas razones de empleo y desempleo, ¿ok? Entonces, es más o menos como se divide la población general. Nosotros tenemos nuestra población total, le vamos a sacar la población que no tiene edad para trabajar, que son los menores de 12 años, le vamos a sacar también a las personas que están recluidas en alguna institución, ya sea de salud o alguna institución como la cárcel, y lo que nos quede le vamos a llamar la población económicamente activa. Y a esta población la vamos a poder dividir entre los empleados y los desempleados. ¿Estamos hasta aquí claros y de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Voy a borrar lo que tenemos acá. Ok, seguimos. Para formar parte de la fuerza laboral activa, es necesario que las personas estén disponibles para participar en la producción de bienes y servicios en la semana o semanas previas a la fecha que se realiza la encuesta. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros recibimos al INEGI, pues es necesario que nosotros estemos disponibles o que estemos ya formando parte de alguna empresa, ¿ok? Semanas previas a la encuesta, ¿ok? Obviamente posterior, pues ya no nos funciona, aunque a la semana siguiente tú ya encuentres un empleo, pues en este momento se te va a considerar como parte de los desempleos, ¿ok? La población económicamente activa, o PEA, comprende tanto a las personas que están ocupadas como aquellas que se encuentran buscando trabajo, ¿sí? Todas aquellas personas, ¿sí?, que ya tienen un empleo o que están en búsqueda de uno, que están desempleadas, pero que están buscando un empleo, ¿no? Recuerden, las amas de casa no entran ni como desempleados ni como empleados, ¿ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que no están dentro de alguna empresa, no están buscando un empleo. Entonces, es necesario para considerarte desempleado que obviamente no tengas un empleo y que además estés buscando uno, ¿ok? Entonces, la población económicamente activa, la última cajita, comprende tanto a las personas que están ocupadas, o sea, los empleados, como a aquellas personas que no tienen un empleo y que están buscando un trabajo. La población económicamente activa también incluye a aquellas personas que estuvieron ausentes de su trabajo por razones circunstanciales, ¿okay? La población económicamente activa también incluye, por ejemplo, a las mujeres que se fueron de maternidad, ¿no? Esas mujeres que acaban de dar a luz y que se encuentran pues en su periodo de maternidad, ¿no? Su cuarentena, que no están en una empresa trabajando, no están produciendo
pero que tienen un empleo, ¿no? O si tú vas por, no sé, la calle, tienes un accidente, te fracturas el brazo y estás imposibilitado de ir al trabajo, también cuentas como parte de la población económicamente activa. Aún si tienes que estar en el hospital o yendo al hospital, formas parte de la población económicamente activa, dado que formas parte de la nómina de la empresa, ¿ok? No estás recluido, no estás imposibilitado de ser productivo, ¿ok? Entonces, la población económicamente activa, además de incluir a los empleados y los desempleados que buscan un trabajo, también incluyen a las personas que de momento no están trabajando por razones circunstanciales como es esto de un embarazo o como un accidente que te ha imposibilitado momentáneamente de continuar con tus labores cotidianas, ¿no? Si el accidente fuera mucho mayor y te dejara a lo mejor pues imposibilitado de hacer un trabajo y estar bajo vigilancia médica, o sea, a lo mejor que caes en coma, ahí entonces ya te vamos a retirar de la población económicamente activa, ¿sí? Porque ya tendrías que estar recluido en un hospital y bajo la supervisión pues de los médicos y los familiares, ¿no? Entonces, las personas que solamente nos hemos fracturado y tenemos que faltar al trabajo por alguna razón, pues seguimos formando parte de la población económicamente activa, ¿ok? Bien. Para que alguien sea considerado como empleado, en este tipo de encuestas, la persona debe tener ya sea un empleo de tiempo completo o un empleo de tiempo parcial, ¿ok? Y aquí nosotros platicábamos, cuando veíamos la medición del PIB, de que el PIB tiene un sesgo, ¿sí? El PIB considera a las personas empleadas, aun si tienen solamente una hora de empleo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la medición del empleo y desempleo. La medición del empleo o de los empleados, te consideramos empleado aun si tienes solamente una hora de carga laboral, ¿sí? O si tienes tus 8 horas completas. Entonces, para que alguien sea considerado empleado, debe tener un empleo de tiempo completo o puede tener un empleo de tiempo parcial, aun sea de una sola hora. Para que se cuente como desempleada una persona, debe estar disponible para trabajar y debe estar en una de estas 3 categorías. O sea, para que nosotros podamos contarte como desempleado, número 1, pues tienes que no tener empleo, ¿no? Obviamente. Pero otra característica importante es que estés buscando un empleo, que quieras obtener un empleo. ¿Recuerdan cuando platicábamos de que el desempleo es un peligro o es pues puede llegar hasta ser desmotivante y eventualmente algunas personas pueden ya dejar de buscar empleo? Si no encuentran o si no encontramos una empresa que nos dé empleo rápidamente, o durante un periodo de tiempo que es ya sea muy largo, ¿no? Y no encontramos empleo, generalmente tendemos a desanimarnos y dejamos de buscar empleo. Cuando esto sucede, pues ya no se te puede considerar desempleado, porque ya no buscas un empleo, ¿ok? Entonces, para que una persona desempleada cuente como desempleada, la persona debe estar disponible para trabajar y debe estar en una de estas 3 categorías. Obviamente sin trabajo, pero que haya realizado esfuerzos específicos para hallar un empleo en las semanas anteriores. O sea, debes estar sin empleo, pero debes estar buscando empleos en el periódico o en internet, en páginas, en OCC, etc. 2, debes estar en espera de ser llamado para regresar al empleo del que fuiste despedido temporalmente, ¿no? Ese puede ser otra opción. A lo mejor no estás en OCC buscando o no estás en el periódico buscando empleo, pero estás en espera de que te recontrate la empresa que te acaba de despedir o que ya estés en proceso de entrevistas y estés esperando una llamada. Y número 3, que estés en espera de desempeñar un empleo nuevo en los próximos días. Que ya hayas tenido la entrevista, que ya te hayan dicho que sí, pero que todavía no firmes el contrato con ellos. Entonces, para que una persona se considere desempleado, debe caer en una de estas 3 categorías. Estar sin empleo, pero buscar uno. Estar esperando regresar al empleo del que se te fue despedido temporalmente. O 3, ya estar dentro de algún proceso de reclutamiento, pero que aún te falte la firma del contrato, ¿ok?
¿Por qué tienes que caer en alguna de estas tres categorías? Porque eso significa que estás en búsqueda, o sea, sí quieres formar parte, pues, de los empleados. ¿Okay? Estás, de momento, desempleado, pero sí te gustaría, digamos, producir algo para alguna compañía, pues, y para el país, ¿no? Entonces, debes encontrarte dentro de estas tres categorías para poderte mencionar como desempleado. ¿Preguntas hasta aquí sobre el desempleo? No, profe. Perfecto. Muy bien. No. Seguimos. La gente en la población en edad de trabajar que no está empleada ni desempleada se clasifica como fuera de la fuerza laboral, ¿no? Y son estas personas que comentábamos como las amas de casa, que no tienen un empleo como tal, pero que tampoco están buscando encontrar algún trabajo, ¿ok? Es decir, forman parte de la población económicamente inactiva, ¿no? O sea, tienen edad de trabajar, ¿sí? Pero no trabajan en alguna empresa, trabajan en casa, no se les paga, no reciben un sueldo como tal, pero tampoco están en búsqueda de un empleo en alguna empresa, ¿no? Entonces son población económicamente inactiva. Otros de ellos, pues pueden ser a lo mejor los ninis, ¿no? Cuando de repente el chavito ya no quiere ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada, y que ahí nomás está en la casa, es otra persona que forma parte de la población económicamente inactiva, ¿no? No busca trabajo, eh, no tiene trabajo, obviamente, y y ahí nomás está, ¿no? Entonces, estas personas son las personas económicamente inactivas o población económicamente inactivas. Bien, tenemos tres indicadores del mercado laboral. Las oficinas encargadas de analizar los mercados laborales calculan tres indicadores clave de este mercado. Y esos son la tasa de desempleo, la tasa de participación en la fuerza laboral o tasa de actividad o tasa neta de actividad y la razón de empleo a la población o tasa de ocupación. ¿Okay? De repente cuando escuchamos en las noticias eh, este indicador, el desempleo, ¿no? El desempleo subió, el desempleo bajó. El desempleo está al tanto por ciento. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No? Eso nos quiere decir o nos habla, pues, de cuántas personas no tienen empleo y están buscando una. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que sea importante esta medición? ¿Por qué no la cuentan en las noticias de economía? ¿Alguna idea? Para calcular el mercado laboral, Para calcular el mercado laboral, muy bien. ¿Qué más? para saber las personas, pues, que, o sea, ni tienen, o, como nos explicaba de las amas de casa. Ujú, puede ser, sí. Ese indicador de tasa de desempleo también nos puede ayudar, digamos, a saber qué tanto un país está económicamente estable, ¿no? Generalmente cuando no hay empleos le echamos la culpa al gobierno, ¿no? Decimos, pues, ¿qué está haciendo el gobierno o el presidente que no está generando empleos, ¿no? Y entonces este indicador, pues, nos habla, pues, del desempleo o del desarrollo económico que está teniendo un país, ¿no? Si el país está digamos, produciendo más, está económicamente bien, pues las empresas de alguna manera van a solicitar más empleados, perdón, para poder producir más, ¿no? Y tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Si el gobierno está incentivando la economía, está incentivando a las empresas, pues las empresas de alguna manera van a tener más crecimiento y eso va a significar, pues, mayor oportunidades laborales, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener una tasa de desempleo baja habla bien, pues, del desempeño de los gobernantes, de alguna manera, ¿no? Entonces, la tasa de desempleo habla de cuántas personas quieren un empleo y no lo tienen, ¿sí? Y habla también del desempeño de nuestros gobernantes en incentivar a las empresas para producir más, ¿ok? Después tenemos la tasa de participación en la fuerza laboral, que es prácticamente
cuántas personas sí tienen empleo. ¿Okay? Y la tercera razón es la tasa de ocupación. ¿Cuántas personas tienen un empleo? ¿Cuántas de estas personas tienen un empleo de tiempo completo? ¿No? El monto, la tasa de desempleo. Vamos a empezar con la primera. Y es importante poner atención a la fórmula porque vamos a tener un par de ejercicios. Y dice entonces, el monto del desempleo es un indicador del número de personas que quieren un empleo y no puede obtenerlo. La tasa de desempleo es un porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos va a hablar de todas las personas que forman parte de la fuerza laboral, o sea, de todas las personas que tienen más de 12 años, que no están imposibilitadas de trabajar o recluidas, pero que no tienen un empleo y quieren un empleo. ¿Ok? Entonces, nos va a hablar de eso, de qué porcentaje de la población de la población económicamente activa no tiene un empleo y quiere un empleo. ¿Okay? Entonces, la tasa de desempleo va a ser, o la fórmula es, número de personas desempleadas entre la población económicamente activa por 100. ¿Ok? Y la población económicamente activa será el número de personas empleadas más el número de personas desempleadas. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos, o si me voy a hacer nuestro dibujito nuevamente, nosotros teníamos la población total, y luego a esta le quitábamos los de 12 años, y nos quedábamos con la población de trabajar, y luego a esto le sacábamos los recluidos, los de 12, población total, y entonces ya nos quedábamos aquí con la población económicamente activa, ¿verdad? Muy bien. Y de aquí entonces nosotros teníamos los empleados y los desempleados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a regresar a nuestro ejemplo, donde decíamos que somos 5 millones de habitantes totales, ¿ok? Somos 1 millón de 12 años y éramos 500K de recluidos, y entonces al final nos quedamos con 3.5 millones de habitantes que formamos parte de la población económicamente activa, ¿no? Y de aquí dijimos, pues, que 0.5 millones de habitantes, no, al revés, que 0.5 son desempleados, 0.5 millones son desempleados, y 3 millones, bueno, ya nos cambió el número, 3 millones somos los empleados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos la fórmula con este ejemplo, el número de personas desempleadas, ¿cuánto sería? El número de personas desempleadas son 500,000, ¿verdad? La población económicamente activa, ¿cuánto es? 5.5 millones. No, 3.5 ahí. Ah, Ajá, pero sí, 3.5 millones. Y entonces, ¿cuánto me daría esto? no sé si me parece bien, pero me sale 142.85 millones. A ver, ahí te va. Vamos a hacerlo con mi En calculadora. total a mí me dio 14.28%. O no sé si se ve bien. 0.5 entre 3.5. Muy bien, exactamente. Nos da eso. Al principio tenemos que hacer esta operación, que son los 0.5 millones, entre 3.5 millones, y esto me va a dar igual a 0.1428. ¿Ok? Y a esto hay que multiplicarlo por 100 para hacerle un porcentaje, y entonces me va a dar igual a 14.28%. ¿Qué significa esto? Alguien que nos explique. ¿Qué significa este 14.28%?
Pues es la tasa de desempleo que existe. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿qué podemos inferir? Que el 14% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo. ¿Ok? El 14% de las personas en edad de trabajar y económicamente activos no cuentan con un empleo. ¿Ok? Muy bien, es eso. Ahora, ¿qué sucedería si tú no cuentas con el dato de la PEA? Tú no sabes cuánto es esto. Tú no sabes este dato. Este dato tú no lo sabes. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer, y solamente tienes los empleados y los desempleados, pues entonces harías esto. Punto 5 entre la suma de cuánto más cuánto. De las personas empleadas más las personas desempleadas. Ajá, ¿y cuánto es? 3 millones más 500,000. Es que no lo entiendo muy Bien, bien. sí, exactamente es eso. Entonces, tú lo que harías es primero sumar los empleados y los desempleados, que son 3 millones más 500,000, pues ya te dan los 3.5 millones, ¿no? Y luego ahora sí ya puedes realizar tu fórmula de tasa de desempleo, ¿ok? Lo menciono esto porque en los ejercicios no nos dan el dato de la población económicamente activa. Entonces, para que sepas cómo sacar la población económicamente activa, primero vas a sumar los empleados, los desempleados, y ahora sí puedes sacar tu fórmula de tasa de desempleo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí sobre la tasa de desempleo? No, ninguna. Perfecto. Muy bien. No. Muy bien. Vamos a quitar esto. Bien. Ahora vamos a ver la tasa de participación en la fuerza laboral. El número de personas que ingresa a la fuerza laboral es un indicador de la disposición de la gente en edad de trabajar para aceptar empleos. O sea, ¿qué tan dispuestos están los desempleados en aceptar el empleo? La tasa de participación de la fuerza laboral es el porcentaje de la población en edad de trabajar que son miembros de la población económicamente activa. Aquí me equivoqué, es PEA. ¿Okay? La tasa de participación de la fuerza laboral será entonces la población económicamente activa entre la población en edad de trabajar. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí en el dibujito, hizo falta colocar esta partecita aquí, ¿de acuerdo? Los que le quitamos los de 1 millón, ¿sí? Y entonces aquí eran los de 4 millones. ¿Sí se acuerdan o no? 4 millones van a estar aquí. Porque a los 5 millones nosotros ya le quitamos 1 millón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos Sí. son la población en edad de trabajar. Oh, 4 millones. ¿Ok? Entonces, aquí diríamos que la PEA, que es la PEA, la población en edad de trabajar, que son los 3.5 millones, entre la población total en edad de trabajar, ¿sí? Que son los 4 millones. ¿Cómo llegamos a esos 4 millones? La población total menos los que son menores de 12 años, ¿ok? ¿Y cuánto nos dio esta razón? ¿500? 3.5 entre 4. Ah, ok. Me da .875. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la tasa de participación de la fuerza laboral, ¿ok? Nosotros vamos a dividir el total de la población económicamente activa entre la población en edad de trabajar, o sea, ¿cuántas de las personas en edad de trabajar
forman parte de la población económicamente activa. Eso es lo que significa. Bueno, en este caso, el de los 4 millones, ¿sí? El 87.5% de estas personas están en edad o forman parte de la población económicamente activa. O sea, o pueden ser desempleados o pueden ser empleados. El 87% de la población. ¿Ok? De los 4 millones, el 87% de la población pudiera estar trabajando o buscando un empleo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a decir la fórmula de la participación de la fuerza laboral. ¿Dudas hasta aquí de la participación? Estos datos en los ejercicios nos los van a dar. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, No, más o menos, ¿va? no, Dice que profe. con los ejercicios siempre se nos aclara el panorama. Bien. La tasa de participación en la fuerza laboral dice lo siguiente. Los trabajadores desalentados son personas o gente que está disponible y dispuesta a trabajar, pero que no ha realizado esfuerzos específicos para encontrar un empleo en las últimas semanas. Esos trabajadores a menudo abandonan temporalmente la fuerza durante una recesión y reingresan y se vuelven activos buscadores de empleo durante una expansión. Ustedes recuerdan que durante los periodos de expansión tenemos más trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen apoyos gubernamentales, existe más consumo y por tanto la población requiere de más productos. ¿Okay? Al requerir de más productos, las empresas requieren también de más trabajadores y entonces en un periodo de expansión nosotros podemos tener más empleos disponibles. Cuando hay una recesión, como lo está habiendo y que empezó en el 2020, bajó el consumo, ¿sí? Tuvimos la pandemia, baja el consumo, la gente no sale a consumir productos ni locales ni internacionales ni de ningunos, y entonces muchos empleos se van perdiendo. En los periodos de recesión, muchas personas no buscan empleo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede de repente en el periodo de diciembre, ¿no? Si tú te quedas sin trabajo por ahí de noviembre o finales de octubre, noviembre, y empiezas a buscar trabajo en diciembre, lo más probable es que no encuentres uno. ¿Sí? A pesar de que es una época en la que hay mucho consumismo, o en la que consumimos mucho, ¿sí? Las empresas generalmente no contratan en diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Se esperan y no buscan trabajo durante diciembre y se esperan hasta que inicia el año en enero, ¿no? Cuando se reactivan nuevamente las contrataciones. Eso es lo que sucedería normalmente en un periodo de recesión. ¿Okay? En un periodo de recesión, cuando la persona es consciente de que hay una recesión, durante el 2020, por ejemplo, y que todo estaba detenido, pues no se iba a las oficinas, no se abrían restaurantes, no se abría nada, pues las personas que se quedaron sin empleo seguramente no buscaron un empleo. ¿Por qué? Porque sabían que las condiciones laborales estaban igual en todos lados. ¿Okay? Entonces, cuando una persona de alguna manera no busca empleo, se espera hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables, él cae en esta categoría, ¿no? Esos trabajadores a menudo abandonan temporalmente la fuerza durante la recesión y reingresan cuando existe una expansión, ¿no? Son pues personas que no están buscando de repente trabajo, ¿no? Y los debemos de quitar de la población económicamente activa durante ese periodo, puesto que no están buscando empleo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? La única manera de saberlo es con las encuestas. Ahora viene la tasa de ocupación. La tasa de ocupación es el número de personas en edad de trabajar que tiene un empleo. Y esto es un indicador tanto de la disponibilidad de empleos como del grado de correspondencia entre habilidades y la agente de empleos. O sea, hay un empleo, ¿qué tantas personas están dispuestas a tomarlo? ¿Ok? Digamos, hacer el match entre los empleos que hay o los empleos disponibles contra las personas que estarían dispuestas a tomarlos. La tasa de ocupación es el porcentaje de gente en la edad de trabajar que tiene un empleo. ¿Cuántas personas realmente tienen empleo? Y entonces la tasa de ocupación va a ser el número de personas empleadas, ¿sí? En nuestro ejemplo son los 3 millones,
entre la población en edad de trabajar, ¿sí? Que no es la población económicamente activa, es la población en edad de trabajar, que nosotros habíamos puesto aquí 4 millones. Pues es similar. No, perdón, la población empleadas, los empleados, perdóname, los empleados, que son los 3 millones, en el anterior era 3.5 porque estábamos sumando a los desempleados también. En este caso son los 3 millones entre la población en edad de trabajar, que son los 4 millones, y esto ¿cuánto nos va a dar? 0.75. 0.75. Muy bien, 0.75. Ok, y para hacerlo porcentaje lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Y entonces nos va a decir que el 75% de la población económicamente activa, perdón, de la población en edad de trabajar, efectivamente cuenta con un empleo. ¿Sí? ¿Dudas acerca de la tasa de ocupación? No, profe. Está fácil, ¿no? Muy bien. Ahora sí, Claremont Roberts. Muy bien. Un Profe, ¿le puede problema. regresar muy poquito a la otra? Sí, aquí nos vamos. ¿Ok? Entonces, ya vimos Gracias. nosotros la tasa de desempleo, la tasa de participación y la tasa de ocupación. ¿Ok? Un problema con los indicadores anteriores, que ya lo hemos comentado, es que no considera la cantidad de trabajo empleado para producir el PIB. ¿Qué es esto? O te considera empleado o te considera desempleado. No hay medias tintas. Aún si tienes solamente 1 hora de empleo a la semana o al día, tú cuentas con un empleo y se te considera empleado 100%. La razón por la que el número de personas empleadas no mide la cantidad de trabajo empleado es que no todos los empleos son iguales. La gente con empleos de tiempo parcial trabaja solo un par de horas a la semana. Para determinar la cantidad total de trabajo empleado para producir el PIB, medimos el trabajo en horas en lugar de hacerlo por empleos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues que nosotros deberíamos, para poder saber cuánto tiempo nos toma producir el Producto Interno Bruto, deberíamos medirlo en horas de trabajo. Porque a lo mejor como país producimos, ¿qué te gusta? 500 millones de dólares al año, ¿sí? En Producto Interno Bruto, pero la realidad es que ninguno de nuestros habitantes trabaja las 8 horas completas. Todos trabajamos por la mitad, 4 horas al día, ¿no? Entonces nosotros podríamos ser mucho más efectivos si trabajáramos las 8 horas. ¿No? Pero como no lo consideramos así, o las encuestas no lo consideran así, pues nos tenemos que ir, digamos, con la finta de que todos trabajamos parejo, todos trabajamos las 8 horas completas y sacamos el mismo Producto Interno Bruto. ¿Ok? Horas de trabajo agregadas. Las horas de trabajo agregadas son el número de horas trabajadas por todas las personas empleadas, tanto de tiempo parcial como de tiempo completo durante un año. ¿Sí? Si nosotros sumáramos las horas que cada uno de nosotros trabaja realmente, serían las horas de trabajo agregadas. No importa si tú trabajas 1 hora a la semana, si alguien más trabaja 8 horas a la semana, si alguien trabaja 40 o 80 horas a la semana. No importa. Todas las sumamos y serían las horas de trabajo agregadas y de esta manera nosotros podríamos determinar cuántas horas de trabajo nos ha tomado para producir el Producto Interno Bruto que tenemos actualmente al año. La tasa de salario es la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con 1 hora de trabajo. Esta medida mide la recompensa del trabajo. ¿Y qué es esto? La tasa de salario real, pues es lo que te pagan a ti por horas. Por ejemplo, si a ti te pagaran 100 pesos la hora de trabajo, ¿cuánto puedes comprar o qué puedes comprar con ese dinero? ¿Sí? Si es suficiente, si no es suficiente. Y eso es la recompensa por el trabajo, ¿no? A lo mejor en algunos trabajos te van a pagar 100 pesos la hora, en otros trabajos te van a pagar 200 pesos la hora, en otros trabajos a lo mejor un poco menos de 100 pesos la hora, ¿no? Y así es como se va a medir la tasa salarial por horas, ¿no? Cuando nosotros de repente escuchamos en las noticias el salario mínimo, bueno, el salario mínimo está medido por una jornada de 8 horas, ¿ok?
¿Cuánto es el salario mínimo en una jornada de 8 horas? Bien, el desempleo se clasifica en 3 tipos de acuerdo con sus causas: por fricción, estructural y cíclico. Entonces, si nosotros estamos desempleados, alguna causa debe haber sido para que estar desempleados, ¿no? Ahora, el desempleo lo vamos a clasificar en estas 3 categorías. El primero, por fricción, es el desempleo que surge de la rotación normal de trabajo, es decir, de la gente que entra y sale de la fuerza laboral y de la creación y destrucción cotidiana de fuentes de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Por fricción, un desempleo por fricción es el más normal. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, quisieras cambiarte de trabajo, vamos a decir que tú ahora mismo trabajas en una cafetería y ya quieres cambiarte a un despacho de contadores o a un puesto administrativo en otra compañía, renuncias a la cafetería y a lo mejor pasa una semana y tú ya entraste en otras. Entonces, ese periodo o esa semana es un tipo de desempleo por fricción, ¿ok? Si a lo mejor en esa semana hacen la encuesta, pues tú ahora caes en la categoría de desempleado. Pero si durante esa semana no sucede la encuesta, pues tú no dejas de ser desempleado nunca, ¿ok? Entonces, el desempleo por fricción es un desempleo cotidiano, vaya, es un desempleo normal, un desempleo que no debe preocuparnos como economía de país. El empleo por fricción es cuando las personas buscan una mejor oportunidad y están pasando de un empleo a otro empleo. Digamos, es parte de la rotación normal. El empleo estructural es el desempleo que surge con los cambios de tecnología o cuando hay más competencia internacional. Cuando esto sucede, modifican las habilidades necesarias para desempeñar trabajos o cambian la ubicación de estos. El empleo estructural es, por ejemplo, cuando vamos a suponer que tenemos una línea de fabricación de mochilas. Y esta línea de fabricación de mochilas, tenemos a 5 empleados cosiendo el cierre, ¿no? Tras. Están ahí los 5 empleados. Sin embargo, llega una máquina que ya nos puede ahorrar estos 5 empleados y cose los cierres. Y necesitamos despedir a estos personajes, a estas 5 personas, desafortunadamente, ¿no? Ese sería un tipo de desempleo estructural. Cuando nosotros despedimos o cuando nos quedamos sin empleo porque una máquina llegó a hacer nuestro trabajo. Eso puede ser un empleo estructural. O bien, cuando vamos a decir que aquí en Guadalajara, bueno, abundan los call centers, ¿no? Hay muchísima oferta de empleo de call center. Entonces vamos a decir que de repente se dan cuenta que en Guatemala pueden colocar los call centers con un menor costo. Las personas cobran menos allá. Entonces se mudan todos los call centers, o por lo menos un call center se muda a Guatemala y deja aquí a la población sin empleo. Ese también puede ser un ejemplo de desempleo estructural. Cuando la empresa se tiene que mover de locación para poder bajar sus costos, ¿sí? O la empresa cierra sus operaciones en este país por alguna razón, entonces hay empleo estructural. Por ejemplo, cuando Best Buy cerró sus tiendas, hubo muchísimas personas que se quedaron sin empleo, ¿sí? Fue parte, pues, de un desempleo estructural, o todos ellos sufrieron el desempleo estructural. Y finalmente tenemos el cíclico. Es el desempleo, perdón, que fluctúa durante el ciclo económico, ¿sí? Y aumenta cuando existe la recesión. Nosotros cuando tenemos una recesión aumenta el desempleo cíclico y disminuye cuando tenemos una expansión. Y cuando tenemos una expansión hay más oportunidades laborales y hay menos desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a categorizar el desempleo? En tres categorías. Lo vamos a meter en 3 categorías. Por fricción, que es el que tú decides cambiarte de empleo y tal vez tienes una semana de desempleado. El estructural, cuando la compañía cierra o cuando la tecnología hace que despidan gente. Y 3, cuando es cíclico, cuando es parte del ciclo económico, durante una expansión o una recesión. ¿Cuándo se puede decir que tenemos pleno empleo?
alguna idea que digamos, el país está en pleno empleo? Ideas. ¿Qué se les Es viene a la mente? como cuando una empresa quiere crecer y quiere que haya más productividad. ¿Ok? ¿Qué otra idea? ¿A qué les suena esto si yo les digo, en México tenemos pleno empleo? Que hay más posibilidades de conseguir empleo. Hay más posibilidades de conseguir empleo. Bien, ¿qué más? La pregunta es, ¿hay desempleados? Si yo les digo, México está en pleno empleo, ¿hay desempleados? Sí hay, pero No, no tan cíclicamente como decía. Sí hay y otros dicen que no hay, ¿no? Bueno, cuando nosotros decimos que estamos en pleno empleo en un país, eh, significa que como tal no hay desempleo, como tal no existe el desempleo, pero digamos que tiene un asterisco, ¿no? Léase las letras chiquitas. Las letras chiquitas son, la realidad es que sí tenemos un desempleo, pero no es culpa del gobierno. La realidad es que sí tenemos desempleos, sí tenemos personas desempleadas, pero no nos preocupa, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchemos, por ejemplo, a lo mejor en Suecia y todos estos países que están como muy desarrollados y que la calidad de vida es súper buena, a lo mejor ellos pueden decir que tienen pleno empleo, que lo primero que pensamos es, no existe el desempleo, hay oportunidades laborales para todos tienen un trabajo, una buena calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que en las letras chiquitas dice, sí tenemos desempleados, pero son muy poquitos, ¿eh? Entonces, cuando nosotros escuchamos el pleno empleo, dice acá, ocurre cuando no hay desempleo cíclico, o sea, cuando no tienes una recesión. El desempleo más grave es el desempleo cíclico, porque significa que el país está entrando en una recesión y estamos perdiendo empresas. Entonces, cuando existe un pleno empleo, ocurre cuando no hay desempleo cíclico o de manera equivalente cuando todo el desempleo es por fricción o es estructural, ¿no? Existe, cuando yo digo, aquí en mi país tenemos pleno empleo, la letra chiquita dicen, la realidad es que sí tenemos desempleados, pero son muy poquitos. Y son muy poquitos, ¿por qué? Porque ellos mismos han renunciado a su trabajo para buscar una mejor oportunidad o porque hay más tecnología y de momento se quedaron algunos sin empleo o porque el call center cerró, pero pues eventualmente van a encontrar empleo, ¿no? Ok, entonces cuando nosotros decimos pleno empleo, solamente estamos eliminando la posibilidad de que el país esté en recesión. ¿Ok? Si el país no está en recesión y la tasa de desempleo es bajita, es muy cortita, es muy chiquita, nosotros podemos decir que el país está en pleno empleo. ¿Ok? A la tasa de desempleo, cuando hay pleno empleo, se le conoce como tasa natural de desempleo, ¿no? Digamos que sí puede haber desempleados, pero es cosa de un par de semanas para que vuelvan a encontrar un empleo mejor, ¿no? Entonces, lo ideal, obviamente lo ideal es que un país se encuentre en pleno empleo, que no exista una crisis en el país, que no haya crisis económica, que no haya crisis laboral y que todos de alguna manera tengamos oportunidad de conseguir un empleo cuando lo estemos buscando. ¿Ok? Entonces, existe el pleno empleo, existe la posibilidad de que un país no tenga como tal preocupación de esto. Bien, ya empezamos pues con las actividades o con la actividad. Vamos a determinar la tasa de desempleo, la tasa de participación y la tasa de ocupación dado los siguientes datos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las fórmulas? Sí, ¿Sí? ¿Más o menos? Algo. ¿Algo? ¿Me regreso? ¿Las copiamos y las pegamos aquí? sí, profe, está bien. Ok, ahí va. Ah, pues sí las tenemos, mira. Ahí están. Ya las había copiado.
Ok, entonces aquí tenemos en la parte de arriba la tasa de desempleo, el número de personas, la población económicamente activa y la tasa de participación en la fuerza laboral y también la tasa de ocupación, ¿ok? Entonces vamos a sacar la tasa de desempleo, la de participación y la de ocupación con los siguientes datos. Vamos a hacer solamente, ¿les parece los azules? Para tomar 15 minutos, ¿sí? Les cuento que hoy vamos a cerrar la sesión en 15 minutos para poder realizar el quiz que se va a tratar precisamente de esto, de la medición del empleo y desempleo, ¿ok? Lo hacemos hoy mismo porque como nos comimos la sesión de la semana anterior, entonces si no, no vamos a cumplir con los quizzes necesarios. Entonces, esta semana y la que sigue, que son prácticamente las únicas que tenemos para sesionar, vamos a tener nuestro quiz justo terminando la sesión, que será a las 10:30. Tendremos para contestarlo de las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en caso de que alguien no esté presente justo ahora que estoy dando el anuncio, ¿ok? Para que les puedan avisar a sus compañeros. Entonces, 15 minutos para contestar los ejercicios azules. Ok. ¿Sabes? Ok.